¿Me pueden escuchar? Sí, estamos. Les voy a pedir que habiliten sus micrófonos, que aguarden un Ahí estamos. segundito, que vamos a dar comienzo a estas cuartas jornadas de información del Consejo Consultivo de Cannabis de Tigre. La verdad, un gustazo tenerlos a ustedes aquí presentes hoy, a nuestros médicos, a los médicos de la asociación, ¿no? Lo importante que una asociación cuente con médicos, y con médicos amigos, y con médicos que sepan, y con médicos que vienen trabajando hace un tiempo en esta cuestión. Vamos a guardar que se vaya sumando gente a esta transmisión vía Facebook que estamos haciendo. Nuestra cuarta entrega, ya estuvimos hablando de legalidad, ya estuvimos hablando en términos médicos un pantallazo general. Hoy vamos a estar específicamente dialogando con nuestros médicos amigos acerca de lo que es el tratamiento del dolor, lo que es el cuidado paliativo, ¿no? Y estas definiciones que debemos saber, ¿no? Para justamente eso, saber de qué se trata, saber de qué estamos hablando. Ocurrieron muchas cuestiones en estos últimos días. La coyuntura política nacional con respecto al cannabis va marcando ciertos rumbos, han sucedido ciertas cuestiones, como el allanamiento a un joven en Río Negro, en Allen, quien estaba inscrito en el ReproCam y sin embargo sufrió la violencia de las fuerzas policiales. Eh, estamos para esto, estamos para informar, estamos para que justamente la policía sepa de qué se trata, para que los jueces sepan de qué se trata, porque acá lo que está faltando es información y estamos para eso, para darla. Le doy la bienvenida al doctor Álvaro Sauri. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros hoy. Bien, el agradecido soy yo, Marcelo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder, perdón, me atoré, poder aclararle a la gente, bueno, las dudas que tengan sobre este tema, ¿no? Seguro. Y a la doctora Cecilia Cluselias también muchísimas gracias. Le contamos que tanto la doctora Cecilia como el doctor Álvaro están trabajando en el Instituto de Oncología Ángel Rofo, ¿sí? Ellos nos van a contar acerca de su experiencia y de lo que vienen llevando, el trabajo que vienen llevando adelante con cannabis. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por estar compartiendo esta tarde con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a ustedes y por la confianza y la oportunidad además de que la gente conozca mucho más y sobre todo los jueces, como decís. Presentate, Cecilia, contanos un poco quién sos. Bueno, yo soy médica clínica en principio, paralelamente me formé en medicina antroposófica y paralelamente me especialicé en cuidados paliativos desde el 2006 y dentro de la antroposofía me especialicé en oncología antroposófica. ¿Sí? Es una medicina mucho más natural que la alopatía. Ujú. Vos Y sabés que, estoy trabajando en el servicio con Álvaro. bien, vos sabés que me parece que para arrancar sería fundamental poder definir qué es un cuidado paliativo, ¿no? O sea, porque a veces los periodistas y los medios utilizan esta palabra sin saber de qué se trata, ¿no? O sea, utilizan el cannabis para cuidados paliativos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cannabis y cuidados paliativos? Y dejo abierta la pregunta para los dos. Bien, Álvaro, ¿querés que empiece con el Bueno, mini power? A ver, dale. ¿qué es lo que Tenés algo eh, preparado, Cecilia, tenés algo pero, preparado. Mira, y no sabía que era con respecto a eso, así que dale, dale, pero adelante. así Vamos, chiquitito, porque es más dale, fácil, porque así puedo mirar. adelante. Eh, ah, bien, entonces.
cómo se hace para pantalla total. Ahí está. Bien. Álvaro y yo, dolor, cannabis y cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Sí? Hay muchísimas definiciones, pero básicamente es el derecho a vivir aliviado pese al padecimiento, cuando su tratamiento específico es insuficiente o fracasa. La atención paliativa es para todas las enfermedades limitantes de la vida, que son persistentes y que alteran la calidad de vida, ¿sí? Es alivio de todos los síntomas físicos, psíquicos, sociales, espirituales, culturales, del paciente y de su entorno social. Hay muchas definiciones, pero básicamente cuando una persona tiene una enfermedad, en nuestro caso oncológica es lo que más vemos, pero hay muchas enfermedades que pueden ser cardiológicas, renales, neurológicas, que no tienen tratamiento específico, pero sí podemos aliviar y mejorar la calidad de vida. Y no necesariamente, esto lo aclaro porque siempre es el error, la persona tenga pocos días de vida, ¿sí? O que esté a un mes de morir, ¿sí? Esto es lo que siempre hay un error, sino que si la persona no tiene un tratamiento específico o a veces está con un tratamiento de quimio, pero tiene algunos de los síntomas que están abajo, entonces nos consulta a nosotros. Y ahí empezamos a acompañarlo. Por eso yo puse varios síntomas, que son incontinencia, hipo, náuseas, vómitos, diarrea, o sea, hay un montón de síntomas físicos. Estos son los físicos. Y el dolor el que más prevalece. Por supuesto, nuestro equipo es enorme, cuidados paliativos se trabaja en equipo, no trabaja un médico solo, tenemos la enfermera, los psicólogos, la secretaria, tenemos cuenco, reflexología, acupuntura, arteterapia, abogado, trabajador social nos está faltando, pero digamos, se trabaja en equipo porque abarcamos a todos los aspectos y no necesariamente tengas que esperar de nuevo, a que esté muriendo para que nosotros intervengamos, sino que es mucho más fácil y podemos hacer un vínculo si viene con la consulta a nosotros. Entonces, con respecto al dolor, es lo que vamos a tratar hoy. ¿Qué es el dolor? Es muy rápido hay muchas definiciones, pero solamente quiero explicar. Es una experiencia subjetiva, no podemos medirla. Nosotros siempre le preguntamos al paciente si le duele, cómo le duele, y si es intenso, por más que el familiar insista que no le duele, es subjetivo, no hay una medición. Es mixta, somática, quiere decir que es física, pero también es psíquica y es única para cada individuo. Abarca las dimensiones físicas, psicológicas, social y espiritual. Y es aquello que el paciente dice que le duele, ¿sí? O sea que cuando una persona tiene dolor, abarca toda la persona. Ahora, Incluye, Cecilia, discúlpame que te sí, interrumpa, ¿no? Qué interesante esto que estás poniendo aquí, ¿no? En una charla acerca del cannabis y que es lo espiritual. ¿Por qué lo exacto. espiritual es tan importante en esta situación? Acá es espiritual, no es lo religioso, ¿sí? No, no, por supuesto que no. Eh, porque el espíritu, ¿cuál es el ser? El ser individual de cada persona, ¿sí? Estamos abarcando al ser individual, ¿sí? A su ser. Claro. A Bueno, ver ahí. el dolor, el dolor también tiene impacta sobre el sentido de la vida. La Exacto. persona que sufre se pregunta mucho qué sentido tiene todo esto, para qué sufrir, o algunos dicen, bueno, sufro pero tolero esto. Hay muchas concepciones acerca del dolor, ¿no?
Yo me acuerdo cuando hace muchos años, si anduve por Tigre, cuando empezamos cuidados paliativos, y un sacerdote decía, bueno, el dolor santifica. Porque siempre decimos, bueno, el dolor del otro, ¿no? Pero bien, pero era un concepto, ¿no? En la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica, bueno, el dolor te va a salvar, pero también decimos que ciertas experiencias, por ejemplo, dolorosas de la vida, nos enseñan, Mm. ¿no? Entonces, como vemos, a veces el dolor no es lo mismo para cada persona, ¿no? Ahora, estamos seguros que hay un tipo de dolor que quizá no sea necesario tener. Perdón, Ceci. No, está perfecto. No, Era está la muy idea. bueno lo. Ujú. Es así, o sea, por eso también ponemos aquello que el paciente dice que le duele. Y bueno, acá hay muchísimas formas de aparecer el dolor, por eso pongo agudo, crónico, continuo, persistente, intermitente, disruptivo, localizado, referido, irradiado. Esto como para que tengan una idea de que cuando una persona me dice, me duele, bueno, entonces viene una batalla de preguntas desde nosotros para poder identificar cuál es el dolor, ¿sí? Tal cual. ¿Cómo es el dolor? Y este dolor se identifica, por ejemplo, eh, con la artritis, con la artrosis, o sea, como que ya hay patologías para el dolor, pero hay otras, ¿no? Que son patologías, permítanme decirlo, nuevas, como la fibromialgia, y no sé cuánto hace que se está diagnosticando la fibromialgia, ¿no? Pero esto del dolor generalizado, del dolor de la vida, ¿no? De como ese peso, como esa mochila que se lleva encima. ¿Estas patologías son nuevas realmente o no? Bueno, depende, las artritis son viejas. La fibromialgia es una enfermedad relativamente nueva, suponemos que es nueva, por el conjunto de síntomas que lleva, ¿sí? Pero el dolor estuvo siempre en la historia de la humanidad. Quizás lo que va cambiando es el diagnóstico, las formas, pero, o el conjunto de síntomas como hace la fibromialgia, pero el dolor es siempre el dolor. Claro. Fíjate, Ceci, que no hace mucho tiempo que se está estudiando el dolor como una parte de la ciencia, porque el primer congreso internacional acerca del dolor crónico fue en 1973. O sea Muy que poco. es... Entonces, ¿por qué la medicina negó el dolor como una parte importante de la vida de las personas? ¿No? Es interesante. Y también, Marcelo, había otro concepto, como vos lo dijiste, el dolor que justamente lo realza Cicely Saunders, que es la que de alguna manera comenzó con esto de los cuidados paliativos, que es el dolor total, que es lo que está hablando Cecilia cuando nos habla de todas las dimensiones del dolor, ¿no? Pero el dolor es tan viejo como el ser humano. Ahora, qué curioso que lo estamos estudiando como ciencia recién ahora, ¿no? Mm. Siempre me llamó la Ahora bien, atención. acá Bien, vamos a lo que nos interesa y es el tratamiento con el cannabis, ¿no? Con los cannabinoides, con nuestro sistema endocannabinoide. ¿Qué tiene que ver toda esta cuestión con el dolor? bien. Yo lo que quería mostrarles algo, o sea, simplemente paso una diapositiva más, que les quiero mostrar qué sucede cuando aparece el dolor en una forma tradicional, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que dice Álvaro, que es moral y éticamente inaceptable que un profesional de la salud ignore a un paciente con un dolor moderado o severo, de cualquier tipo que pueda ser. Esto sucede y vienen muchos pacientes y personas que llevan meses o días sin tratamiento alguno y bueno, es un enigma de por qué el profesional no les da algo. Y quiero mostrar esto en la contrapartida del cannabis.
Cuando el paciente llega, miren toda la lista de medicamentos que hay para los distintos tipos de dolor. Entonces, el paciente te dice que en su vida nunca tomó ningún medicamento, pero se va con un antiinflamatorio, que puede ser paracetamol, más un corticoide, más un protector, pero si es un poco de dolor más fuerte, un tramadol, entonces también el antiansioso y también la laxante, pero si no, después pasamos a morfina o metadona y sacamos el tramadol. Entonces, en este contexto de todo lo que el paciente viene con dolor y se lleva una hoja enorme, una lista, lo que quería decir es que a medida que pasaron los años y conocíamos el dolor y cannabis con los pacientes que llegaban con una botellita, ¿sí? Y que habían traído o que habían escuchado, o como me acordaba hoy, que hace muchos, muchos años vino una señora mayor con su nieto y me contó que cada tanto se fumaba un porro. Y por supuesto, le dije, sí señora, siga. El nieto me pareció que era lo correcto para poder sacar algo de esa lista. Era lo único que teníamos. Después la manteca de cannabis y después, bueno, apareció todo lo demás. Pero esto era que quería mostrarles, ¿no? Para que vean la cantidad de cosas que nosotros damos hasta que aparece esta plantita en la medicina un poquito más ya científico, ¿no? Era esto lo que Marcelo quería dar pie a que esta plantita, como dice, que es una planta muy singular, ¿sí? Y que para tantas enfermedades es mágica, ¿sí? Por así decirlo. Eh, Así que bueno, quería dar esa introducción para que vieran Sí. que si nosotros Ceci, logramos el A ver, aceite, sí. ¿Te entonces puedo pedir, Álvaro, Ceci, esa que magia, ¿no? Esa magia de la sí, que habla Cecilia, la sí, podemos llevar concretamente al día a día y a lo que sucede con los pacientes. totalmente. Y te iba a pedir, Ceci, volvé una para atrás, si podés. Porque, claro, cuando uno ve, por ejemplo, toda esta lista de remedios, Marcelo, Sí, es y increíble. cuando uno entrevista a las personas, de golpe empieza a descubrir que esta escalera analgésica que está propuesta por la Organización Mundial de la Salud como un eslabón elemental y básico desde 1979, perdón, 89, discúlpame, me adelantaba 10 años. Este, bueno, uno lo que encuentra en la gente habitualmente son dos o tres cosas. Primero, mucho desorden en la medicación. A veces se usan medicaciones que están contrapuestas, que compiten. Entonces una anula a la otra. O a veces uno ve asociaciones de remedios que son inútiles porque uno no potencia al otro. Incluso con los opioides, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno encuentra, recibe y tiene un encuentro, es decir, un encuentro con la persona que nos relata una historia de sufrimiento y mayormente de dolor, y a lo mejor del dolor que nos pide que le aliviemos, el dolor físico para empezar, nosotros decimos, bueno, si está con dolor, lo primero que tenemos que hacer es aliviárselo, ¿no? Tal es así que en nuestro consultorio a veces la gente llega con tanto dolor en algunas circunstancias que primero le aplicamos algo y una vez que se calma, ahí comenzamos a tener este diálogo, este encuentro con la persona. Porque lógicamente, pero vemos en la historia muchísima desorganización en la... Entonces, bueno, esta escalera que propone la Organización Mundial de la Salud desde entonces, ayuda un poquitito a darle un ordenamiento. Pero claro, el dolor crónico, esto no es exactamente así, porque, por ejemplo, uno sabe que las personas han sido medicadas con antiinflamatorios y han sufrido mucho, sobre todo de efectos colaterales, y el dolor no fue correctamente aliviado, ¿no? Entonces es allí donde aparece de alguna manera el cannabis. En realidad el cannabis es viejo como la historia también, lo es la morfina, ¿no es cierto? Y entonces,
pero cuando uno ve esta situación, lo que observa es ese gran desorden y por otro lado, un hastío en los profesionales que termina siendo un abandono en las personas. Las Vos personas sabés, están Álvaro, abandonadas, sí, sí, que rescato de esto que estás diciendo, la importancia de que una persona llega con su frasquito, ¿no? Que llega a través de un cultivador y te dice, doctor, mire, o sea, estoy tomando esto. eh, ¿Qué me puede decir usted? O sea, ¿cómo lo dosifico? Eh, ¿Cuándo lo tengo que tomar? ¿Cuál es la cepa que tengo que tomar? ¿No? O sea, todo ese estudio que viene detrás de este encuentro entre el padeciente del dolor y un cultivador solidario, porque es así como se da esta unión. No es que no viene por el lado del médico. Entonces, ustedes adoptando esto, me parece sumamente importante el involucramiento y el decir, che, qué bueno, esto te sirve, vamos a estudiarlo, ¿no? ¿Y cómo sigue esta historia, Álvaro? claro. Fíjate que a nosotros, cuando venían los pacientes con esos frasquitos, nos horrorizaba, que nos decía, ¿y esto quién te lo dio? ¿Y esto quién lo hizo? Bueno, y al final nosotros ¿qué hicimos? Fue contactar a quienes los hacían, a las ONG, a los grupos de canabicultores, y fuimos a aprender primero de ellos cómo lo hacían, de qué manera, ¿no es cierto? Porque nosotros, hay un factor a favor nuestro. Los que hacemos paliativos recetamos mucho morfina, ¿no es cierto? Claro. Pero empezamos con una gran incógnita. ¿Cuál es la dosis que le va a aliviar? No la sabemos nunca, pero sabemos cómo ir incrementando, ¿no es cierto? Entonces, manejar el aceite no era tanto problema. Y lo tomaron, Lo que perdón, sí perdón que te interrumpa, perdón Álvaro, sí, ¿no? Pero lo tomaron como reemplazo de los opiáceos en ese sentido, o sea, el cannabis reemplazando el opiáceo a la no, morfina. nosotros veníamos con una pequeña, digamos, a favor, con una pequeña historia previa, que en el año, yo no me acuerdo si 2006 o 2008, se quiso hacer la experiencia con Sativex, aquí en la Argentina, y nos habían contactado. Entonces nosotros empezamos a estudiar el tema de los cannabinoides, pero eso se cortó porque estaba prohibido por la ley. Entonces no lo pudimos hacer. Entonces teníamos idea del rol de los cannabinoides en el tratamiento del dolor. Entonces, lo que nosotros, cuando la gente venía con el frasquito y el aceite, que nos ponía tremendamente, te diría, nerviosos, porque decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Ustedes fíjense que a veces los pacientes nos decían, bueno, acá cuando yo fui a mi clínico me dijo, ah, no, con esto no quiero meterme, Claro. y yo le preguntaba cuánta dosis tenía que tomar, ya no, yo de esto no sé, ¿no es cierto? Entonces nosotros dijimos, no podemos huir de esto, tenemos que meternos y acompañar a la gente. Y empezamos a estudiar, ¿no es cierto? Entonces, de quienes primeros aprendimos fue de las ONG, de ir a los talleres de cultivo, de ver cómo se hacía, ¿no es cierto? Después apareció un curso de endocannabinología médica y hasta metimos la enfermera escondida porque era para médicos nomás, ¿no es cierto, Ceci? Y, y entonces se preparó el equipo durante unos años en esto y de escuchar a la gente que ya venía con esa experiencia. Y nosotros aprendíamos de los canabicultores como ellos lo indicaban, pero después empezamos a meternos nosotros y empezamos a sugerir, lógicamente, pequeños cambios y actualmente, bueno, uno comparte y maneja con el cultivador esta situación. Entonces empezamos a involucrar al comité de ética del hospital para decirles, bueno, esta gente llega en esta condición, nosotros no podemos abandonarlos, esto lo tenemos que estudiar. Y por suerte, bueno, pudimos vincularlos con un programa en la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, la extensión universitaria, que estaban estudiando los aceites y entonces los medían. Cosa que, viste, para un médico no hay mejor cosa que medir. No sé para qué sirve todavía, pero si lo medís, por lo menos está más tranquilo, porque entonces sabe cuántos miligramos, aunque no sepa cuántos miligramos genuinamente, como si acaso el dolor se aliviara con X cantidad de miligramos.
¿no es cierto? Nuestra experiencia con la morfina es que hay gente que se alivia con 5, con 2,5, con 1,5 o con 455 miligramos de morfina. Y no lo sabemos si no vamos experimentando de una determinada manera con esa persona. Entonces, pero de todas maneras, saber que tenía, saber que no tenía insecticidas, saber que no tenía metales pesados, que estaban hechos con buena práctica de cultivo, a nosotros nos fue dando tranquilidad. Y al empezar a dosarlo, ¿no es cierto?, nos empezamos a sentir más tranquilos porque decíamos, bueno, son tantos miligramos. La sorpresa más grande que nos llevábamos, Marcelo, fue ver que la bibliografía internacional que decía, bueno, un máximo de 30 miligramos de THC más no conviene, y nosotros teníamos respuesta clínica del alivio del dolor con dosis, te diría, casi homeopáticas, ¿no? Con dosis genuinamente muy bajas. Entonces abrimos el ojo y digo, pero acá qué pasa, ¿no? Y todavía lo estamos estudiando, ¿no? Ahora, creo que el hecho de analizar los aceites, de saber lo que tiene, nos permite acomodar el aceite mejor para cada persona, para cada síntoma. Lo usamos para Ahora, pero dolor. qué empírico que es todo esto, ¿no? Porque seguramente una cepa determinada actúe de una manera en una persona y actúe totalmente diferente en otra. Entonces ahí es donde está toda esta carrera que ustedes deben de correr. Ceci, te pido que dejes de compartir la pantalla que teníamos antes de lo que Sí, estábamos mostrando, así sí. quedamos Gracias, más Ceci. chiquititos. Ahí Ah, estamos. Ahí estamos. sí. Yo Pero quería decir algo con sí, respecto a tu pregunta que dijiste de la morfina. Nosotros cuando agregábamos el aceite en gotitas, un poco esto es empírico, sí, porque vamos subiendo la morfina y luego cuando teníamos el aceite correcto o que el paciente decía que le hacía bien, nosotros íbamos bajando, ¿sí? Y hemos tenido algunos casos que llegamos a sacar el opiáceo, ¿sí? Pero interesante. esto es, lo llegamos a sacar y algunos a bajar muchísima dosis, ¿sí? Porque a veces están con una dosis tan alta que les da mucho sueño, ¿sí? Ese es un efecto adverso que Claro. tiene una dosis muy alta. Entonces, si uno logra el aceite correcto, vamos a poder ir bajando. Pero igual es todo artesanal, porque es lo que vos decís. O sea, puede ser que una cepa funcione y puede ser que también deje de funcionar. O quizás no es el aceite, sino que el dolor oncológico aumentó. Entonces siempre nos mantenemos en una artesanía, ¿sí? El paciente también tiene otras condiciones, su Ahora, familia, su trabajo. claro, cuando hablamos de cuidado paliativo, sin lugar a dudas estamos hablando de calidad de vida, ¿no? Y lo que significa y lo que representa esto. Entonces, si una persona viene con un frasquito, así como ustedes lo expresan, no tan simple, ¿no? Y dicen, esto me hace bien, qué importante es acompañar, ¿no? En ese camino, ir buscando juntos la forma de eliminar el dolor. Fundamental. Esto es un cambio de paradigma en la asistencia Claro, médica, ¿no? Porque aparte sabemos que el aceite o cada planta, como está procesada, es como decir, bueno, a ver, esta cosecha, ¿qué tiene? ¿No es cierto? Eh, Porque puede haber variaciones, incluso en una misma germoplasma, ¿no tal es cual. cierto? Mm. Claro, y depende también del añejamiento, si se quiere, porque el aceite de alguna manera tiene una característica de ser vivo, se va degradando, pero entonces va a adquirir de unas propiedades, puede pasar a otras, ¿verdad? Y bueno, la medicina y el ser humano somos dinámicos, somos cambiantes, ¿sí? Por eso es importante volver a rever y rever, y a veces hay saturaciones con una planta y hay que rotar a otra, o una ecuación, un ratio, ¿no es cierto?, que es una relación entre las dos sustancias más conocidas, que son el THC y el CBD, y a veces hacemos un intercambio entre ellas, buscando una ecuación más apropiada para esa persona, hace que Sí, este,
sí, y el efecto séquito, ¿no? Lo que significa eso, ¿no? claro, Lo que la planta es, tenemos entre 111 y 150 cannabinoides observados, registrados, ¿no? ¿Cuántos más hay y cuántos más nacen de la transformación a partir de la temperatura, de la presión, de diferentes factores, ¿no? O sea, eh, bueno. estamos Esto, aprendiendo. esto, Marcelo, esto, Marcelo, es lo que vuelve loco al ANMAT, honestamente, porque el ANMAT, que es un ente regulador de sustancias medicinales, ¿verdad? Necesita la definición de una molécula. Y en la década Claro, del 70 se aisló y se hizo cannabis sintético, pero no tuvo el mismo resultado y trajo bastante complicaciones incluso, ¿no? Porque se van dosis altísimas. Entonces, ¿por qué? Y porque no solo están los cannabinoides, están los terpenos, por ejemplo, que es lo que claro. le da ese aroma, ¿no es cierto? Están los flavonoides, que también tienen una acción. Entonces, la planta en su conjunto tiene ese efecto de cortejo, ¿no es cierto? El tourage, que se llama, para hacer algo así más eh, importado, ¿no? Porque si es importado es importante. ¿No es cierto? Ese efecto cortejo que hace que en realidad una cierta ecuación de una sustancia con la otra, y esto se vio clarísimo con el THC y el CBD, para lograr la famosa cepa G1 de GW Pharmaceuticals para el moximinol, bueno, después ahí está por ahí el nombre bien, siempre me atoro con eso, que es el famoso Sativex, para que siempre sea pareja, ¿no es cierto? En un sentido, pero el hombre no es siempre parejo y el dolor tampoco, entonces necesitamos adaptarnos a los cambios también. Es por eso que al ANMAT se le hace muy difícil poder, ¿cómo clasifica esta sustancia? Lo pone como un preparado biológico, pero igual determina una fórmula. Lo pone como un fitopreparado. Bien, en todo esto ahora estamos, pero lo que no puede hacer es negarlo como una realidad, Claro, ¿no es claro. cierto? Y esto creo que es lo importante. Ahora, los médicos también tenemos que estudiar el famoso sistema endocannabinoide, descubierto no hace mucho, ¿no es cierto? Que es un sistema tan sutil y de un equilibrio tan particular que la sustancia dentro del cerebro, la mandamida, el 2AG y todos los productos que nosotros podemos ubicar dentro de este sistema, dura milésimas de segundo. Y ahí estuvo la dificultad, pero fue hallado y fue encontrado y fue comparado y se vio que los fitocannabinoides, o sea, los cannabinoides producidos por las plantas, tenían muchísima relación como los endocannabinoides, y esto pasó también con la morfina. Cuando las enfermeras que rotaban de California por Groenlandia volvían a California después de 6 meses y se pinchaban y no se quejaban y no pedían días de ausentismo, no perdían días de ausentismo, empezaban a estudiar, hasta que alguien dijo, vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo qué hay, y se encontró, uy, estas personas que vienen de climas más fríos tienen una sustancia mucho más que la otra, hasta que se aisló la endorfina cerebral, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que la planta, la morfina, es milenaria en el tratamiento del dolor, tiene un equivalente en el ser humano. Y lo mismo pasa con este sistema de los endocannabinoides, que Sí, está... un sistema que, como decís vos, hace muy poquitos años, o sea, hace tan solo Sí, 50 años a partir de sí, si Rafael querés, Merchulán, o sea, es claro. muy, muy poco, ¿no? Y es un sistema muy parecido a un sistema digestivo, un sistema nervioso, ¿no? El sistema endocannabinoide. Hay que empezar a Sí, explicar el sistema endocannabinoide también en las universidades, ¿no? Porque los médicos, Sí, ustedes totalmente. dos, seguramente a sí, ninguno de ustedes dos les hablaron acerca en la universidad del sistema endocannabinoide. No, claro, jamás, tuvimos jamás. que aprender por fuera, ¿no es cierto, Ceci? Y fíjate que el sistema endocannabinoide está detectado en la década del 80, ¿no es cierto? O sea que es relativamente nuevo, pero es mucho más sutil. Y lo interesante, ¿sabes qué, Marcelo? Es que está en el cerebro en muchísimos lugares.
Y básicamente pensamos que es un sistema que ayuda al equilibrio. Y donde hay sistemas desequilibrados, posiblemente el agregado de cannabinoides, ¿no es cierto?, ayuda a equilibrarlos mejor. Por eso Bueno, el se Parkinson, dice, ¿no? bueno, Justamente se está estudiando para el Parkinson, ¿no? O sea, de para el esto que estás hablando está Parkinson, relacionado directamente. totalmente. Bueno, y fíjate todos los trastornos del desarrollo en niños, no solo las convulsiones. Y a quienes los usan para las convulsiones, lo primero que notan es que el chico, por ejemplo, tiene mejor atención, mejor aprendizaje. ¿No es cierto? Los chicos con autismo grave, que por ahí no podían decir unas palabras, tener lenguaje, empiezan a adquirirlo. Entonces vemos que esto, por supuesto, sobrepasa los cuidados paliativos, ¿no? Porque pero es gracias al estudio del sistema endocannabinoide que podemos, de alguna manera, con respecto al dolor, para volver un poco a lo nuestro y no hablar de otros, tiene un rol importante. Lo que decimos, Marcelo, es que nosotros le encontramos a los cannabinoides un efecto que llamamos adyuvante, que quiere decir que ayuda. No sabemos si lo reemplaza, ¿sí? En algunas circunstancias hemos visto que ha bajado tanto las necesidades de otros remedios, cuando una persona tiene dolor, uno de ellos son a veces los antiinflamatorios, pero sobre todo los opioides, y también otros, las benzodiazepinas o anticonvulsivantes, o sea, las Te medicaciones que... interrumpo porque me viene a la Perfecto. cabeza así consultas que por ahí la gente me hace, y es Mm. esto de, cuando empiezo a tomar cannabis, ¿tengo que dejar los remedios, la medicación que estoy tomando? O sea, porque De eso también, sabe un montón Cecilia. a ver, Ceci, qué interesante, ¿no? Porque eh, hay un miedo detrás de todo esto, de decir, bueno, voy a tomar algo que no sé, que desconozco, que nadie me da información. Dejo los remedios que estoy tomando, que también sé que me hacen mal, ¿no? Porque también Ujú. Claro. sucede eso, porque Sí, cuando sí, toman tanta cantidad de medicación, sabes que te hace mal. claro, sí. Yo siempre le hago el chiste que le doy una cosa para arreglar, pero como eso le arregla, pero le rompe otra cosa, le tengo que dar eso que el otro medicamento le rompe. Entonces, Claro, o le hablaban de los protege. Es así, protectores, ¿no? Hablaban de los exacto. medicamentos protectores y me imagino yo, o sea, sin ser médico, que es para proteger el sistema digestivo y todas estas cuestiones, porque son medicamentos fuertes, viste que cuando te dicen, no, estás tomando eso, eso te revienta la panza. Es muy común escuchar eso, no, tomás eso, eso te revienta la panza. Lo que pasa que, bueno, nosotros estamos, eh, como las dosis que manejamos son muy altas de todo tipo, tanto los antiinflamatorios, y además a veces en el tiempo, porque no son 15 días, sino meses o años. Hemos tenido una paciente 20 años con morfina, Ujú. eh, y quizás si hubiéramos tenido aceite de cannabis, a lo mejor hubieran sido menos Ujú. años o menos dosis. Pero cuando viene un paciente Bien. con medicación, nunca se le dice que deje la medicación que está tomando. Si es que tenga que ver con algo que va a calmar el aceite, se puede paralelamente al principio a ambos y después sí lentamente bajar el anterior y subir un poquito el aceite. Por eso es importante que sigan viniendo a la consulta, que sigan consultando, porque nunca se debe abandonar ninguna medicación, ¿sí? Eh, si esto es la... Claro. Nosotros recomendamos eso, no abandonar, pero apenas podemos vamos a ir sacando, sobre todo si producen efectos tóxicos. Pero vos sabés, Marcelo, que muchas veces los efectos colaterales de los remedios que se toman habitualmente es porque hay mal manejo del control del remedio en sí. Es decir, uno, si no da un protector del estómago, sabe que va a producir una gastritis, ¿no es cierto? O si uno sabe que si tal medicación constipa, entonces sabemos que si le damos un freno, tenemos que dar un poco de acelerador al intestino para que haya un equilibrio. Ahora, lo interesante del cannabis es que ayuda a bajar la cantidad de los remedios que por ahí tienen efectos que no nos gustan, por ejemplo, mucha somnolencia,
¿no es cierto? O que por ahí trae un poco de distracción o de imposibilidad de concentrarse, y entonces uno lo empieza a bajar y entonces la persona vuelve un poquitito más a ser la persona que siente que ha sido, ¿sí? Entonces pasa mucho con estas medicaciones. Cuando nosotros vemos que el cannabis empieza a tener el efecto que vamos deseando, entonces gradualmente vamos bajando el remedio que sabemos produce algún efecto que no es tan piola para la persona, tan interesante. Entonces, Les hago, sí, una dialéctica, ¿no? ujú. Les hago una consulta porque justamente hablamos de cuidados paliativos, pero estamos también hablando de oncología, ¿no? Desde el instituto que ustedes están representando. Y hay personas seguramente que yo conozco varias con, este, con cáncer y que han empezado a tomar cannabis y además de sentirse mejor, ¿no? Del día a día, de esto de la voluntad, de tener ganas, de superar los rayos, de superar toda esa situación que viene después de una operación, que tiene que ver mucho con la voluntad. ¿Conocen ustedes o tienen conocimiento, pueden informarnos acerca de mejorías en cuestiones de cáncer y con la utilización del cannabis? Sí, sí, me permitís, Ceci. Eh, bueno, antes de la pandemia existió el año 2019, ¿verdad? Este, bueno, en octubre se hizo un congreso en Berlín de la Asociación Internacional de Medicina Canábica y estaba el tema de cáncer, ¿no? Y ahí se publicaron muchos artículos acerca del uso del THC y del CBD junto con quimioterapia, ¿no es cierto? Y uno de los efectos, uno de los tratamientos más llamativos era el uso de una quimioterapia que se llama temosolamida, que se suele utilizar para tumores del sistema nervioso, que estos combinados en conjunto con aceite de cannabis, de diferentes tipos de cannabis, tenían una mejor duración de tratamiento, una mejor calidad de vida incluso, ¿no? En tumores. Entonces se sabe que el cannabis produce muerte celular de las células neoplásicas, lo que se llama técnicamente como apoptosis, no importa esa palabra, pero también in vitro, en animales, tiene ese efecto. Entonces, la ciencia lo que tiene que lograr ahora es explicar cómo se puede utilizar junto con. Entonces, una de las dudas que había era este, con los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Pero allí lo que se discutía era que el metabolismo o el sistema metabólico que utiliza el CBD en el hígado competía con el de los anticuerpos monoclonales y que esto podría eventualmente alterar el funcionamiento de estos anticuerpos monoclonales que en conjunto con la quimioterapia han logrado mejores resultados. Entonces, cuando hay anticuerpos monoclonales a uno le agarra un poco de duda, porque todavía no se está seguro. Pero cuando hay una terapia molecular dirigida o quimioterapia típica, bueno, uno puede indicarlo, puede ayudar al efecto, aparte de que tiene ciertos efectos positivos sobre ciertos efectos negativos que tienen algunas quimioterapias, ¿no? Por ejemplo, el cansancio, la falta de interés, ¿no es cierto? Sabemos que el cannabis mejora el ánimo, etcétera, etcétera. Hace que se tolere mejor la comida, etcétera, ¿no? O sea que hay algunos efectos interesantes. Entonces, tiene un rol. Eso es lo que se está estudiando. De hecho, los oncólogos les dicen a los pacientes que, bueno, que sí, que tomen cannabis, ¿no? Pero en realidad es interesante porque hay un rol del cannabis en el acompañamiento de estos tratamientos. Es lo que podemos decir ahora, ¿sí? Muchos de los pacientes que nosotros vemos también estaban haciendo quimioterapia
Y en el 60%, un poquitito más, siempre veíamos mejoría del estado de ánimo, mejoría de la persona como vivía la enfermedad, ¿sí? Incluso mejoría del apetito, pese a que la enfermedad seguía avanzando sobre el hígado, ¿sí? Entonces, creo que ahí tenemos una puerta interesante. En el futuro, evidentemente, vamos a poder manejar mejor. Entonces, solamente cuando hay anticuerpos monoclonales, que para la gente, para decirle, es cuando la droga termina en MAB, ahí hay que preguntarse un poquitito, hay que tener cierto cuidado. Pero cuando la sustancia termina en INIR o en otra palabra, digamos, diferente, es probable que no haya ahí, que al contrario, podría el aceite de cannabis mejorar. Muy bien, muy bien. Ahora, mi consulta es la siguiente. Hay muchísima gente que necesita el consejo de un médico, ¿no? Hoy en estas situaciones, porque o tiene miedo, o el desconocimiento, o si se acerca a ustedes, ¿qué es lo que le dicen ustedes con respecto al cannabis? Muchas cosas. ¿Qué le decimos, Ceci? Bueno, por empezar, habría que preguntar qué enfermedad o por qué quisiera tomar cannabis, porque Ujú. hace poquito vino una paciente y quería tomar. Le pregunté, ¿y usted por qué lo pide? No sé, me dijeron que tendría que tomar y yo pregunto y entonces tengo que tomar y bueno, tomo, ¿sí? Entonces la primera pregunta sería, ¿qué patología tiene o qué diagnóstico tiene? Para saber, ir ubicando a ver qué Bueno, aceite y pero se si le va a vamos, beneficiar. si vamos con un dolor crónico, ¿no? O sea, con esto de que la gente hay gente que soporta dolores de espalda por 20 años, por 25 años, ¿no? O sea, y que siempre la ve mal y que está con problemas. Y he conocido gente que a partir del cannabis ha cambiado, pero mucho, porque es esto de decir, tengo ganas, o sea, me puedo mover. eh, Poder hacer las Ayuda. cosas diarias, ¿no? O sea, Así es. em, conocí gente que, por ejemplo, tenía, y por favor les pido que me corrijan, artrosis, eh, con los dedos, cuando se despertaban a la mañana, Rígido. como rígidos, ¿no? Atorados. Ujú. Y la señora le tenía que abrir los deditos a su compañero todos los días con muchísimo dolor, ¿no? Y no quería tomar cannabis. No quería tomar cannabis por una cuestión de prejuicio. Cuando tuvo un engaño, le dijeron que eran unas gotitas homeopáticas, se empezó a sentir mejor, le dijeron que era cannabis, se hizo un fanático y un activista canábico, y desde ese día esta persona lo utiliza y ya no tiene esa rigidez en las manos, no necesita la ayuda de otra persona para poder abrir sus manos. O sea, nosotros tenemos que pensar qué cuestiones tan simples estamos hablando, ¿no? Poder abrir nuestras manos cuando nos levantamos. Igual yo lo que un poco quise poner en las diapositivas, que aún hoy no se le da importancia al dolor en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Eh, Aparece esta enfermedad de fibromialgia donde hay mucho dolor y es crónico, pero no se le da importancia a tratarlo, ¿sí? Cada tanto volvemos a encontrar, ¿y cómo está la señora? Y bueno, está postrada, está bien, tranquila, tiene dolor, pero el resto está todo bien. Entonces uno pregunta, ¿le dan algo para el dolor? Ah, no, y un paracetamol cada tanto. Entonces cuando uno va a ver o va a ayudar, se da cuenta que es deficiente. Entonces aún eh, con la medicación que tenemos, no se le da importancia a calmar el dolor en la vida diaria. Como vos decís, es un caso extremo de artritis, pero hay otros casos que no son tan extremos, que no se ven, pero que el paciente lo está sufriendo. Entonces, Y cuando que es viene a diario, preguntar, ¿no? Que es de todos los exacto, días, claro. por eso si se Y, consulta el cannabis es evaluarlo
por supuesto, si es en neurología, psiquiatría, o sea, el cannabis abarca tantas enfermedades que por eso lo ideal es que cuantos más médicos sepan y más cannabicultores haya, podamos suplir todas las enfermedades, ¿sí? Ahora, Eh, Álvaro, ¿cuál es la relación que se tiene, ¿no? Desde un lugar tan distinguido como el instituto donde ustedes ejercen y donde ustedes trabajan con el Ministerio de Salud, por ejemplo, con respecto a todas estas cuestiones? Tenés el micrófono cortado. Sí, sí, que me estaba sonando el teléfono. Sí, yo digo en chiste un poquitito a lo mejor posible, ¿no? Estamos en un instituto, es una institución pública, depende de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Todos los bronces y los oros que quieras, Ujú. este, pero bueno, la realidad hace que uno tenga que buscar sí o sí, y en paliativos estamos muy acostumbrados, a hacer como, ¿te acordás? Desgraciadamente el cardenal Zamoré, ¿no? Buscar las intermediaciones y decir, bueno, nosotros vemos que la gente, por ejemplo, utiliza el cannabis y no queremos estar en forma clandestina, por ejemplo. Queremos que esto se legalice, que esto se ordene, que esto se normatice, ¿no? Después inventan asociaciones y qué sé yo, RECAM y la Gran 7, y al final se ponen más espesos los propios reguladores que el Estado, los integrantes a veces, bueno, porque suceden un montón de fantasías, ¿no es cierto? La fantasía de el liberar de alguna manera la situación del aceite de cannabis se vive como si acaso fuera la liberación del uso recreativo responsable del cannabis, ¿no es cierto? Entonces, de ahí tenemos que ir oscilando, ¿no es cierto?, de una situación a la otra, pero nosotros siempre vamos a buscar el lado científico. Por ejemplo, nosotros cuando un paciente se mejora con el hecho del cigarrillo, ¿no es cierto?, el porro, el humo, bueno, ¿qué hicimos? Y compramos vaporizadores, porque desde que Rofo fundó el instituto, demostró la acción cancerigénica del cigarrillo, ¿no es cierto? Entonces, el problema está en que ciertos metabolitos eliminados de la planta por la temperatura de la brasa, que a veces alcanzan más de los 200 grados centígrados, liberan pirroles y ciertas sustancias que ya están identificadas claramente como cancerígenas. Pero el THC y el CBD se libera, por ejemplo, a mucha menor temperatura, y Claro. entonces al hacerlo en vaporizador, por ejemplo, es mucho menos dañino. Entonces, sin embargo, reconocemos que para un dolor incidental, que una persona haga 2 o 3 caladas de un cigarro, ¿no es cierto?, de un cigarrillo de marihuana, le va a producir alivio. Qué Entonces, bueno, importante, qué importante esto que estás diciendo de la forma de administración, ¿no? Porque todo el mundo cae en lo que es el aceite, pero bueno, así hay otras formas. como vos bien señalás que la combustión es dañina para el organismo, pero que hay alternativas, o sea, que hay un vaporizador que a 200 y pico de grados puede calentar, ¿no? El cannabis y vos podés utilizarlo, y así muchísimas otras formas de uso del Y sí, cannabis en cremas, en tinturas, exactamente, eso en te iba a aceites. decir. Claro, Marcelo, te iba a decir que también, por ejemplo, el cannabis se puede poner en cremas, con lo cual no hay mucha circulación en sangre, pero actúa localmente y es muy, muy bueno, ¿eh? Justamente uno de los trabajos que vi allí fue en quemados, en lesiones de piel, en muchas enfermedades que al usar el cannabis localmente podían aliviar enfermedades, ¿no? Regenerativo además, ¿no? O sea, si estás Es hablando de regenerativo. quemaduras, todas Sí, esas sí, sí. cuestiones, claro. Sí, 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 sí. Sí, o de infecciones o de lesiones de la piel, propiamente dichas, de enfermedades de la piel, y que mejora, ¿no? Entonces, claro, eso es por vía sublingual, por vía inhalatoria, lógicamente, por vía cutánea, por vía mucosa.
tan mucosa como es el spray del Sativex, ¿no es cierto? Es un spray que se pone en la mucosa y se absorbe inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que es una sustancia que es muy, muy versátil, es interesante Ujú. desde ese aspecto. Pero bueno, nosotros buscamos lo que llamamos protección de daño, digamos, tratamos de que las personas se mediquen y que se cuiden. Por ejemplo, bueno, que el cultivador no utilice insecticidas, que la tierra no tenga sustancias que lo chupa la raíz y son tóxicas, ¿no es cierto? Entonces, las buenas prácticas de cultivo, todo eso es muy importante, ¿no? Después podemos discutir, bueno, para productos medicinales, el cultivo indoor brinda ciertas facilidades en cuanto a que puede tener menos aflatoxina y otras sustancias que no son convenientes, ¿verdad? Pero bueno, esto es una charla que se va construyendo con el tiempo y con la experiencia entre cannabicultores, ¿no es cierto? Biólogos, bueno, microbiólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto no inhibe la virtud que tiene la planta, ¿no? Y su producto. Bueno, ahora yo destaco el papel que están jugando ustedes, que me parece fundamental, y es reconocer en los cultivadores esta sabiduría que viene desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, lo empírico de estos cultivadores que entregan su aceite a una persona y dice, sí, y te van contando, ¿no? Cómo esta persona fue avanzando, le fue calmando el dolor. Me parece que es un momento único, no sé si ha sucedido en la historia, donde lo académico se junta con lo popular también, porque acá hay mucho de popular. Totalmente. Y fíjate que detrás de, como digo yo, de la trágica magia del cultivador, porque todavía hay situaciones trágicas como la que comentaste al iniciar esta reunión, ¿no es cierto? Este, la cuestión de estar ocultos, y la cuestión de poder ganar experiencia, pero siempre prohibido, ¿no? Y cuando en realidad debería permitirse. Yo no digo que no pueda regularse, se puede regular perfectamente ¿no es cierto? Y ser esto de una forma mucho más amable, porque verdaderamente lo merece. Por supuesto, aprendimos de los canabicultores, ¿no? Y cuando yo le digo, bueno, te voy a dar un lugar donde tenés, y bueno, los médicos decían, bueno, comprate el remedio, ¿no? ¿No es cierto? Y algunos están prendidos en cosas que no son, eh, digamos, honestas, porque a lo mejor tienen un interés particular. Nosotros tenemos otra actitud frente a esto. Decimos, bueno, tenés estos lugares que sabemos que lo hacen bien, que lo hacen porque conocemos, que lo hacen porque lo han medido, que lo hacen porque está de alguna manera controlado en el sentido de que lo hacen bien, frente a otros productos que por ahí llegan y que no les sabes el origen, y que esto sí nos genera un poquitito de angustia, ¿no? Claro, Eh, porque además es difícil para ustedes el tema de la dosificación, ¿no? Porque si vos no sabés el origen del aceite, no sabés más o menos cómo está constituido. bueno, ¿Qué le puedes decir al paciente? ¿Tomás 3 gotas, tomás 6 gotas, tomás 10 gotas, bueno, tomás 20 pero gotas? No lo sabés. ahí manejamos, Marcelo, el concepto de la doble incógnita, como se maneja en matemáticas. Vos tenés doble incógnita, tenés la primera incógnita es la persona, ¿no? La persona siempre para nosotros es una gran incógnita. Y la otra, el producto. Y entonces vamos, por eso decimos, de a poco, lentamente, es mucho más seguro. Y de hecho tenemos muchos menos efectos colaterales y que si acaso actuáramos imprudentemente, ¿no es cierto? Sí, Entonces, vos sabés que ahí hablaste, perdón, así que sea tan verborráfico, pero hablaste del efecto colateral. Y lo que escucho siempre es, che, si tomo aceite, ¿no me voy a poner loco? ¿No voy a andar haciendo macanas por la vida? bueno, ha pasado muchas veces, en realidad es mucho la fantasía, ¿no?
Ahora, cuando nosotros le preguntamos a un paciente si prefiere morfina o cannabis, te puedo asegurar que prefieren cannabis 1000 veces más que morfina, ¿no? Pero esto es por culpa de la prensa que tenemos nosotros que damos morfina. Pero más allá de eso, los efectos indeseables que diríamos son pocos y son regulables. Y así como con la morfina ocurren efectos indeseables, con el cannabis pueden ocurrir. Pero la verdad es que han sido todos leves, ninguno es severo, y son muy fácilmente corregibles. Entonces sí, pueden tener mareos. Gente, Álvaro, Cecilia, muchísimas gracias. Se me pasó, a ver, 1 hora volando. Sí. Creo que tenemos para hablar muchísimo más. La gente va a ir consultando de a poco, es como que se va acostumbrando a esta forma también de comunicar. Así que les agradezco muchísimo, les agradezco el compromiso, la dedicación que tienen con respecto a esto y al respeto que tienen hacia los cultivadores, que me parece fundamental, que es la manera de que nos podamos ir entendiendo en este camino. Así que, Álvaro, Cecilia, muchísimas gracias. Vamos a dejar sus contactos también. Álvaro es médico de la asociación Cultivando Conciencia, trabaja con la asociación, así que todas las dudas, todas las consultas que se quieran hacer, lo mismo que a Cecilia, se pueden dirigir al mail, pueden hacerlas por ahí o por las redes sociales, y yo creo que muy gustosamente, aunque no se los he preguntado, van a responder con mucho placer porque son 2 personas realmente amorosas. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. También, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, nos estamos encontrando la próxima semana. Creo, no me confirmaron todavía, pero vamos a estar hablando sobre neurología, neurología infantil, neurología de adultos, con la doctora Natalia Taratuto, que también tiene que ver y está relacionada con nosotros en este Consejo Consultivo de Cannabis. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Gracias. Muy amables, gracias.